La conciencia crística es lo que nos vincula con el cielo, con Dios, con el universo, con la verdad. Conocida es la frase que dijo Jesús, el Cristo: la verdad los hará libres. El conocimiento de la verdad, el saber, es el poder, es lo que nos da poder, es lo que hace que nuestras decisiones sean acertadas y creen consecuencias que sean positivas, es decir, que nuestras decisiones sean como llaves que van abriendo puertas que nos permiten pasar a un siguiente ambiente, realidad, circunstancia, dimensión. La conciencia crística estuvo encarnada en Jesús el Cristo, Yeshua, hace aproximadamente 2000 años, pero no fue la única vez ni la última vez que la conciencia crística actuó sobre esta realidad. ¿Por qué la conciencia crística encarnaría y entraría a este tiempo-espacio, a esta realidad, a través de un ser humano? ¿Cuál sería el propósito? El propósito, tal cual lo dijo el mismo Jesús, era abrir un camino, abrirle a la mente colectiva humana un camino, depositar en la mente colectiva del ser humano el camino hacia la unidad, hacia la fusión con el todo. Eso es la conciencia crística, es la conciencia de unidad. Dicho de una manera más poética, más romántica, es la conciencia del amor. Muy bien. Jesús encarnó la conciencia de unidad. Jesús explicó y dio ejemplo de cómo se vive en esta conciencia de unidad. Jesús enseñó que todo, absolutamente todo, está conectado a la misma fuente, que todo es una expresión particular del mismo creador. Es una escena de una misma historia, de una misma película dirigida por un único director. Y que todo lo que existe debe vincularse de una manera ordenada, armónica, para dar forma perfecta a ese todo, para reproducir perfectamente la idea original, la primera causa, el plan de Dios. La conciencia crística entonces se encarnó en Jesús y abrió ese portal. Dejó instalada en la plataforma de conciencia humana, dejó instalada la puerta de acceso a ese nivel superior. Y Jesús nos enseñó cuál es la llave que abre esa puerta. La llave que abre la puerta a la lógica de la conciencia crística, para que podamos vivir en coherencia con la conciencia crística, para que todos los seres humanos que tengan la edad evolutiva, la experiencia y la madurez suficiente, puedan encarnar también la conciencia crística, y puedan ser conciencia crística encarnada. Es decir, que decidan, que piensen en coherencia con la lógica crística. Es decir, que piensen, que interpreten la realidad, que vivan como un Cristo. Yo sé que acá muchos dirán: no, Nicolás, Jesús uno solo, Jesús era Dios, etcétera, etcétera. Él caminaba sobre el agua, resucitaba muertos. ¿Quién puede hacer lo mismo? Mira, la conciencia crística no es resucitar muertos, ni es caminar sobre el agua, ni es curar enfermedades. La conciencia crística es la conciencia que nos permite vivir en sintonía con la verdad, es decir, en sintonía con el plan, con el para qué existimos. Ese es el fundamento de la conciencia crística, que lo que existe se ajuste a la razón de su existencia, al para qué existe. ¿Y por qué es necesario que el ser humano tenga revelaciones de este tipo? Porque tenemos la libertad para experimentar el error. Dado que tenemos la libertad para experimentar el error, esta licencia para ensayar nuestras decisiones, para reproducir el proceso creativo y ensayar decisiones y experimentar el error, y obtener información de nuestras experiencias e ir enriqueciendo nuestras decisiones para que en un momento ya la decisión sea acertada. Esa es la idea. Como cuando un niño empieza a caminar, al principio es torpe, se cae,
Pero a medida que lo intenta, cuanto más lo intenta, más se acerca a caminar, sin caerse. La conciencia crística, repito porque esto es muy importante, no es hacer milagros. Lo que hizo Jesús el Cristo y Yeshua en ese momento, la fenomenología, fue un acto extraordinario, pero no natural de la conciencia crística. ¿Qué quiere decir? Quien vive en la lógica del Cristo, quien es un Cristo encarnado porque vive bajo la lógica y el régimen de la conciencia crística, no es una persona que va resucitando muertos. Primero porque la muerte es un acto natural de esta realidad, por ende sería una contradicción, ¿verdad? Si la realidad la crea Dios, no puede venir un Cristo a contradecir la voluntad de Dios. Esa fenomenología tenía varios significados y sentidos. El sentido era romper la estructura del ego, de las personalidades rígidas, de los corazones endurecidos, para que ante los fenómenos que mostraba este hombre, las personas pusieran atención, enfocaran su sensibilidad y creyeran, pero creyeran que el Cristo curaba enfermos, no, entendieran el mensaje que trajo el Cristo. El mismo Jesús lo dice, según las Escrituras, si no creen por la palabra en sí, al menos crean por los hechos, por los milagros. Y ese es el sentido de los milagros. Pero entonces es importante resaltar esto. La conciencia crística no significa que uno tiene que ir resucitando muertos o curando enfermos. No pasa por ahí. La conciencia crística no es la fenomenología del Cristo. Eso es un acto circunstancial que, como acabo de decir, tuvo sentido en un momento y en un propósito concreto. Un propósito muy significativo porque Jesús viene a abrir un canal, viene a abrir una puerta, viene a instalar la puerta más que abrirla y a enseñarnos cómo abrirla. El acto que hizo este maravilloso hombre, este superhombre, Jesús y Yeshua, fue precisamente el de abrir un camino. Por eso él decía, yo soy el camino, el que no cree en mí no llega al Padre. Y él no se refería, obviamente, a ser devotos de él o adorarlo o idolatrarlo, mucho menos, sino a acatar su palabra, a entender el mensaje y a vivir en la lógica del Cristo. Creer en Cristo es creer en la conciencia crística, creer en la lógica del Cristo y vivir en esa lógica. Él mismo dijo a sus discípulos, cosas mayores harán ustedes. Hay mucho mensaje. Yo insisto, y lo he dicho varias veces, hay personas que son religiosos y no han leído ni siquiera el libro fundamental de su religión, la Biblia. Hay personas que hablan de Jesús y no han leído el único material que nos da a conocer a Jesús es la Biblia, el Nuevo Testamento. Y realmente es difícil aceptar como serio a alguien que cree en Jesús o que habla de Jesús y ni siquiera ha leído un evangelio. Porque si no fuera por los evangelios y por la Biblia, nadie sabría nada de este hebreo que vivió hace 2000 años atrás y dejó un registro y un precedente fenomenal y hizo un acto maravilloso de servicio a la humanidad. Sugiero que lean la Biblia, y no como un acto religioso, ni te vas a convertir en religioso por leer la Biblia. Es un libro maravilloso y muy rico, tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento, e inclusive la Carta de los Apóstoles. También es muy rico en conocimiento. Y más de una vez me han dicho, cuando yo menciono a mis guías, a mis maestros, me dicen, pero la Biblia no habla de ellos. Digo, pero ¿cómo que no? Y es increíble cómo hay gente religiosa que no ha leído la Biblia. Yo la leí 2 veces, no una, 2, de la primera a la última página. Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, Carta de los Apóstoles, Apocalipsis. Lo he leído todo. No por ser religioso, sino porque es un libro rico en información. Riquísimo. La conciencia crística entonces está al alcance de la mano. Gracias a lo que hizo Yeshua, Jesús, el Cristo, tenemos la conciencia crística al alcance de la mano. Claro, hay que vivir y actuar con la lógica del Cristo. Hay que encarnar al Cristo vivo. Por lo que esta cuestión, esta cosa de las religiones,
de adorar a Jesús como un Dios y ponerlo allá lejos, yo no sé si es deliberadamente una trampa para evitar que encarnemos la conciencia crística o si es un error, una mala interpretación. Pero está mal. Como sea, está mal. Jesús dejó un precedente para que lo imitemos, para que comprendiéramos la lógica del Cristo y la interpretáramos, para que nos pusiéramos esa vestidura y viviéramos con esa lógica, así como vivieron los primeros cristianos, no evangelistas, me refiero a los cristianos como los seguidores de Cristo, los primeros seguidores de Cristo que vivían de una manera muy similar a la que podrían ser los talibanes de hoy. Eran un grupo de fanáticos, un grupo reducido, muy cerrado en cuanto a su estructura, no es que no dejaban entrar gente. Y con una forma de convivencia muy particular. De allí surgieron muchas o algunas costumbres que hoy no le prestamos mucha atención, ¿no? Esto de esperar a que el último se siente a la mesa para empezar a comer, que tenía que ver con dar la igualdad de oportunidad a todos. En fin, las cosas que surgieron y que vienen de la conciencia crística se ramificaron a la política, al arte, a la vida social, a la cultura y al derecho, a todo. O sea, inundó la mente colectiva la conciencia crística. Por eso la obra de este hombre merece ser honrado, él y su obra, porque ha dejado una enseñanza y ha dejado una llave para abrir una puerta muy significativa, que es la puerta que tenemos que atravesar en este proceso evolutivo. La conciencia crística entonces está del otro lado de esa puerta. Y ya hoy en día hay encarnaciones vivas, hay personas, hombres y mujeres, que están encarnando la conciencia crística, que viven con la lógica del Cristo. Repito, no quiere decir que estén sanando enfermos. Algo que hacen, por ejemplo, en este show de circo que hacen los pastores, no sé, los que se autodeclaran profetas, y hacen estos circos que sanan gente, y le ponen la mano en la cabeza y se desmayan. Eso no tiene nada que ver con la conciencia crística, porque la conciencia crística, repito, tiene que ver con la verdad, tiene que ver con el saber, tiene que ver con una vida que interpreta, por decirlo así, lo que Dios, es decir, nuestro Creador, espera de nosotros. Vivir con la lógica del Cristo es vivir en sintonía con la verdad, es vivir en coherencia con la verdad y es vivir en coherencia con nuestra naturaleza humana y con nuestra naturaleza espiritual y divina. Eso es conciencia crística. Por eso la conciencia crística se ubica en el chakra corazón. Y nosotros decimos, es la conciencia del amor, del corazón. Y inmediatamente lo vinculamos con las emociones y nada tiene que ver con las emociones. No es un tema emocional. Las emociones son algo más primitivo, están en el segundo chakra. Entre las emociones y el chakra corazón está el raciocinio, la mente, chakra plexo solar, las calificaciones, los juicios, las calificaciones de las cuales surgen los logros y las derrotas, la vergüenza y el orgullo. Y después viene la conciencia crística, el chakra corazón, el chakra crístico. ¿Por qué? Porque precisamente lo que hace el chakra crístico es vincular, crea la convergencia entre los tres chakras superiores, que representan las capacidades del creador o del co-creador, del Hijo de Dios, y los tres chakras inferiores, que son chakras animales, nos dan condición física, nos dan cuerpo, nos dan naturaleza, etc. Lo que hace el chakra corazón, la conciencia crística, es vincular estas dos naturalezas, la bestia con el ser divino, y crear una unidad, una fusión. Ese es el amor y ese es el acto de amor. Entonces la conciencia crística es una vida en concordancia total con la voluntad de Dios, con la idea original, con la verdad, con el saber. Eso es ser un Cristo encarnado. Todo lo demás, la fenomenología no tiene nada que ver. Que Jesús haya utilizado fenomenología para dar testimonio, para certificar lo que él decía que era, porque imagínate, cualquiera se para en la esquina y dice, yo soy un Cristo encarnado, y yo digo que hay que hacer esto y aquello, y uno dice, ¿y cómo sabemos que este es un Cristo encarnado y no es un loquito? Entonces, los actos, los milagros, digamos, que hizo Jesús era para decir, miren el poder que tengo, extraordinario, bueno,
Ahora que ven el poder, entiendan que soy alguien especial y escuchen lo que les voy a decir. Lo importante es lo que les voy a decir, no el circo. Sin embargo, los imitadores del Cristo hacen el circo, pero no difunden conocimiento, no te dicen cuál es la manera de vivir en concordancia con Dios y con la voluntad de Dios. Se quedan en la fenomenología. De hecho, esto fue advertido. De hecho, en la carta de los apóstoles se encuentran los apóstoles con magos que hacían cosas así increíbles como levitar, y ellos mismos los increpan, ¿no? Y ellos les aclaran, el Cristo no vino a hacer magia al mundo. Los milagros dieron testimonio de quién Él era, lo que Él trajo fue la verdad, fue la palabra, fue el camino al reino de los cielos, es decir, al camino evolutivo, ascendente. Eso era lo importante. Lo que Él vino a enseñar y a mostrar, cómo había que vivir esta vida. Muy bien. Muchas personas, o pocas, o algunas, no importa la cantidad, digo, pero hay personas que hacen la voluntad de Dios, que sintonizan con la verdad, pero sin ser conscientes de que lo están haciendo. Entonces, por un lado, porque sí es cierto que muchas veces se dice, no hay que ser religioso, ni hay que leer libros, ni hay que estudiar, ni para ser un buen ser humano, un hijo de Dios, o un santo. No, claro que no. Podemos coincidir con la voluntad de Dios muchas veces al día. Y uno dice, ¿y entonces soy un Cristo encarnado cuando coincido? No. Cuando coincides con la voluntad de Dios, cuando haces lo correcto sin darte cuenta que eso es lo correcto, no. Todavía no está presente en ti la conciencia crística. La conciencia crística en ti está presente cuando tú tienes la comprensión de la lógica del cielo, de la lógica de Dios. Cuando tú comprendes y descodificas la lógica del universo y entiendes tu lugar en el universo, ahí entonces eres un Cristo encarnado. Y ahí tú puedes compartir con otros, la llave al conocimiento para que todos los demás, quienes te escuchan y se enteran, sepan cómo vivir en coherencia con la voluntad de Dios, con la lógica del universo, de manera tal de poder fusionarnos con el sistema universal. Porque si no actuamos con la lógica del sistema universal, somos como un elemento en oposición, como una especie de virus, como una especie de bacteria que entra a un cuerpo y ese cuerpo va a detenerla, rechazarla, neutralizarla. La conciencia crística entonces nos da la conexión y la fusión con el todo. Y ese es el sentido del amor que explicaba Jesús. El amor como un acto de fusión. Amar al prójimo como a uno mismo. ¿Qué quiere decir? Uno en uno mismo es algo intrínseco, no hay separación entre yo y yo. No hay separación entre yo y mí mismo. Y así como cuando me equivoco, digo, bueno, me equivoqué, me perdono, y al otro día me despierto y sigo siendo yo mismo, es decir, sigo en esa fusión y me acepto de alguna manera. Él lo que planteaba era, la medida de justicia que se espera de ustedes los hombres, los seres humanos, es que actúen con el otro como actúan con ustedes mismos. Así como ustedes aceptan sus errores y siguen viviendo con ustedes mismos, acepten los errores de los demás. Así como ustedes se toleran a ustedes mismos por sus faltas, sus renuncias, sus traiciones, perdonen del mismo modo y con la misma medida las traiciones y las faltas de los demás y serán justos. Esa es la medida de justicia que se espera de ustedes. Y uno dice, bueno, pero no es tan difícil en realidad, no se nos pide tanto. Se nos pide que apliquemos la misma medida de justicia que aplicamos para nosotros, que la apliquemos para los demás. Así como cuando uno dice, hoy voy a hacer dieta, y rompe la dieta a los 2 minutos, y uno se perdona automáticamente, o se enoja. Bueno, hacé lo mismo con quienes rompen sus compromisos contigo. Si reaccionás igual que cuando reaccionás contigo mismo al romper tus propios compromisos y promesas, sos un ser humano justo. Y eso es lo que se pide, no más. Ahora, cuando pasás a una lógica superior, cuando empezás a vivir como un Cristo, es decir, cuando le das a tu vida un contexto crístico y te ajustás a esas leyes y a ese criterio de vida, que trasciende lo humano, obviamente,
Entonces ya tenés que dar un pasito más, y es lo que decía Jesús, ¿verdad? No solo les digo que amen a quienes los aman, sino que amen a quienes los odian, que amen y que oren por sus enemigos. ¡Wow! Y ahí viene el gran reto, ¿no? Pero bueno, la lógica del Cristo es una lógica extraordinaria para la lógica humana convencional, para la lógica del mortal. Quería transmitirles esta reflexión, porque hay tanto descrédito sembrado en nosotros, tanto autodescrédito cimentado por un contexto que nos quiere pobres, no pobres de dinero, nos quiere pobres de corazón. ¿Qué significa ser pobre de corazón? Tener autodescrédito, no aceptar todas las maravillas que podemos experimentar, no aceptar todas las cualidades maravillosas que están sembradas en nosotros. Y al no aceptarlas, no las desarrollamos. Todo aquello en lo que no creo, no le doy crédito. Por ende, si no le doy crédito, es como una semilla que no siembro, es como una planta que no riego, como un fruto que no cosecho. Al no darle crédito, lo dejo morir, lo dejo estar ahí, se pierde, se marchita. Este autodescrédito que tenemos alimentado por una cultura y un contexto que nos quiere pobres, no nos deja aceptar las realidades, no nos deja avanzar y abrir las puertas que están frente a nosotros. Por ejemplo, la puerta crística, la puerta a la conciencia crística, que está allí para que todos los que quieran la trasciendan. Pero claro, para abrirla hay que encarnar la lógica de Cristo, para que la verdad se revele, para que el conocimiento se revele, para que entonces nos transformemos, como decía Jesús también, para que se dé ese renacer de agua y espíritu. Muy bien, te dejo esta reflexión. La conciencia crística, es decir, la conciencia de unidad con el todo, a la cual uno conecta desde el chakra corazón, está inmediatamente a nuestro alrededor. Como decía Juan el Bautista, enderezad la senda que el reino de los cielos está cerca. Y no se refería a cerca cronológicamente. Se refería a que está alrededor nuestro. El reino de los cielos nos invade y nos traspasa. Es algo inmanente, es algo absoluto. El reino de los cielos, la conciencia viva del único Dios, es inmanente, omnipotente y omnipresente. Es decir, está en todo y en todos y siempre. Enderezar la senda que el reino de los cielos está cerca significa vivan entonces como un Cristo, es decir, vivan como un verdadero Hijo de Dios, en este estado de unidad, así como también Jesús lo dijo para que muchos judíos se rajaran las vestiduras, cuando Él dijo, el Padre y yo somos el mismo. Y uno dice, pero qué pretencioso, qué arrogante, qué soberbia, que un ser humano, un mortal, al que le duelen las heridas, diga que el Padre y Él son lo mismo. Absolutamente. Cuando uno vive en la lógica de Dios, cuando uno representa y manifiesta la voluntad del Padre Celestial, uno se iguala en el sentido de que uno se funde y se fusiona con Él. Es como cuando el Hijo es igualito al Padre, cuando tu Hijo es igualito a ti en rasgos, actitudes, gestos, en la voz, y uno dice, son iguales, lo cual no quiere decir que el Hijo es el Padre, pero están en un estado de fusión. Muy bien, este es el punto. Como ves, hay muchas creencias, ideas y costumbres muy equivocadas. Y que el problema no es solamente que están equivocadas, el problema es que nos desvían, que nos distraen, que nos apartan del verdadero camino. Y deshacerse de esas ideas equivocadas, de esas estructuras de creencias, no es un acto fácil, no se hace de una vez. No sirve con solamente enterarte, como te puedes estar enterando ahora, para deshacerte de toda esa mala información que cargas. Porque esa mala información se ha hecho hábitos, costumbres, se ha hecho parte de tu inconsciente. Y no es fácil quitar todo esto de ahí. Por eso hay que estar muy atento, con una mente asertiva, vigilante, presente, observándonos, observando y observándonos a nosotros también en estos comportamientos. Muy bien, les dejo esta reflexión para este fin de semana que comienza.
para estos tiempos convulsionados, pero al mismo tiempo de grandes revelaciones. Si acaso aceptamos la verdad y queremos ver, si aceptamos la incomodidad que puede ocasionar la verdad, la revelación, entonces nos vamos a enterar de muchas cosas y nuestra mente obviamente se va a mover, se va a poner efervescente, porque hoy estamos recibiendo mucha información, muchos datos que transforman las ideas viejas, que actualizan las creencias, pero hay que ser permeable a todo esto para dejarse actualizar, para dejarse enriquecer por la información que nos da la vida en cada experiencia. Que tengan un excelente fin de semana, que estén muy bien y recuerden que todos nosotros tenemos aquí en el corazón un Cristo. Cuando lo activamos, cuando abrimos esa puerta, somos un Cristo encarnado. Y lo somos en tanto y en cuanto vivamos con la lógica del Cristo. Que tengan un lindo fin de semana. Adiós.